En el verano de 1936, España dejó de ser un país dividido solo por ideologías. Se convirtió en un campo de batalla brutal entre dos visiones irreconciliables del mundo. En un lado, los republicanos, obreros, campesinos, intelectuales, socialistas y anarquistas que defendían una España laica y progresista. En el otro, los nacionalistas, militares rebeldes, monárquicos, católicos y fascistas que buscaban restaurar el orden tradicional con puño de hierro. La tensión que venía gestándose durante años estalló de forma sangrienta tras el fallido golpe de Estado contra el gobierno republicano. Lo que comenzó como un conflicto interno rápidamente atrajo la atención y la intervención de potencias extranjeras. La Alemania nazi y la Italia fascista apoyaron con armas, tropas y aviones a los nacionalistas, mientras que la Unión Soviética asistió a los republicanos. Voluntarios de todo el mundo, incluyendo las célebres brigadas internacionales, llegaron a España para luchar por una causa que consideraban el último bastión contra el fascismo. Pero lo que hallaron fue una guerra cruel, marcada por traiciones, purgas internas y una población civil atrapada en medio del fuego. El contexto que llevó a esta guerra era una olla a presión a punto de estallar. Tras la proclamación de la Segunda República en 1931, España emprendió una serie de reformas profundas. Se limitó el poder de la Iglesia, se redistribuyó tierra a los campesinos y se desafió la estructura tradicional de poder. Pero para muchos conservadores, militares y terratenientes, estas reformas no eran más que una amenaza directa a su status quo. A medida que avanzaban los años, el país se polarizaba cada vez más. Huelgas masivas, atentados, asesinatos políticos y enfrentamientos callejeros se volvieron parte de la rutina. El detonante definitivo llegó el 17 de julio de 1936, cuando un grupo de generales del ejército, liderados por Francisco Franco, lanzó un levantamiento militar desde Marruecos. Aunque esperaban tomar rápidamente el control del país, el golpe fracasó en varias regiones, dividiendo a España en dos zonas, una bajo control republicano y otra bajo dominio nacionalista. Comenzaba así una guerra total que no solo destruiría ciudades y vidas, sino que también dejaría cicatrices culturales, sociales y políticas que perduran hasta hoy. Durante los primeros meses del conflicto, Madrid resistió ferozmente los embates del ejército sublevado. La capital se convirtió en un símbolo de la resistencia republicana, mientras miles de ciudadanos se alistaban para defenderla. Pero no todo era unidad. Dentro del bando republicano había profundas divisiones ideológicas. Comunistas, socialistas, anarquistas y nacionalistas catalanes o vascos luchaban por la misma causa, pero con visiones completamente distintas del futuro. Esa falta de cohesión debilitó sus esfuerzos y sembró desconfianza en el frente. En el lado nacionalista, Franco fue consolidando su liderazgo con frialdad estratégica. Mientras otros generales eran eliminados, él tomaba control absoluto de las fuerzas sublevadas. Con la ayuda directa de Hitler y Mussolini, el ejército nacionalista fue ganando terreno. La Legión Cóndor alemana, por ejemplo, bombardeó la ciudad vasca de Guernica en 1937, matando a cientos de civiles y dejando una imagen imborrable del horror, inmortalizada en el famoso cuadro de Picasso. El objetivo era claro: sembrar el terror para quebrar la moral del enemigo. Mientras tanto, la vida en las zonas controladas por los republicanos se volvía cada vez más caótica. Las colectivizaciones de fábricas y tierras, impulsadas por anarquistas y comunistas, generaban tanto admiración como miedo. Las iglesias eran incendiadas, los curas ejecutados y cualquier sospechoso de simpatizar con el fascismo era perseguido. En el afán de construir una nueva sociedad, muchos terminaron replicando las mismas violencias que pretendían erradicar. Y desde Moscú, Stalin intervenía indirectamente, enviando armas pero también imponiendo purgas dentro del bando republicano. A nivel internacional, la guerra fue observada con atención, pero pocos se atrevieron a intervenir oficialmente. Francia y el Reino Unido adoptaron una política de no intervención, mientras que Estados Unidos se mantuvo al margen. Pero miles de idealistas, desde poetas como George Orwell hasta trabajadores comunes, viajaron a España para combatir el fascismo. Sin embargo,
Pronto descubrieron que la guerra no era una épica clara de buenos contra malos, sino una pesadilla de grises, traiciones y desilusiones ideológicas. A medida que avanzaban los años, la superioridad militar de los nacionalistas se hacía evidente. Con una estructura jerárquica más clara, apoyo logístico de potencias extranjeras y una estrategia metódica de avance territorial, Franco logró tomar ciudades clave como Bilbao y Zaragoza. Cada victoria se sellaba con una represión brutal, ejecuciones masivas, desapariciones y campos de concentración improvisados. En contraste, los republicanos sufrían derrotas, fracturas internas y el desánimo creciente de una población agotada por el hambre, los bombardeos y el miedo. En Cataluña, la situación era particularmente compleja. Aunque era un bastión republicano, la región vivía su propia revolución interna. Los anarquistas controlaban buena parte de Barcelona, y sus enfrentamientos con comunistas estalinistas se convirtieron en guerras dentro de la guerra. Este caos minaba cualquier intento de frente común. Mientras tanto, Franco aprovechaba cada oportunidad para avanzar, contando con el apoyo de la Iglesia Católica, sectores empresariales y una maquinaria de propaganda que lo presentaba como salvador de la patria frente al caos rojo. En 1938, la guerra entró en su fase final. Los republicanos, debilitados y aislados, intentaron resistir con desesperación. Se lanzó una última gran ofensiva en el río Ebro, que aunque mostró valentía y determinación, terminó en desastre. Las tropas estaban mal armadas, exhaustas y sin refuerzos. Franco, en cambio, contaba con un ejército modernizado, aviones alemanes y tácticas disciplinadas. La derrota en el Ebro marcó el principio del fin. Las esperanzas republicanas se desvanecían rápidamente y la población civil comenzaba a huir en masa hacia la frontera francesa. El 26 de enero de 1939, Barcelona cayó en manos de los nacionalistas. Poco después, Madrid fue rodeada y los líderes republicanos, viendo la guerra como una causa perdida, comenzaron a exiliarse o buscar pactos de rendición. El 1 de abril de 1939, Franco declaró oficialmente el fin de la guerra. Había ganado, pero a un precio devastador, más de 500.000 de muertos, una economía en ruinas y un país fracturado emocionalmente. Comenzaba así una dictadura que duraría casi 4 décadas, marcada por el miedo, la censura y la represión sistemática. Con la victoria de Franco, se impuso una brutal limpieza ideológica. Cientos de miles de republicanos fueron encarcelados, ejecutados o forzados al exilio. La represión fue sistemática. Listas negras, campos de concentración, tortura y vigilancia constante. Las mujeres republicanas sufrían humillaciones públicas, cortes de pelo forzados y castigos ejemplares. La memoria de los vencidos fue silenciada, sus tumbas ignoradas y sus nombres borrados de la historia oficial. La España que emergía en 1939 no era solo una nación derrotada, sino traumatizada en lo más profundo de su alma. Internacionalmente, la Guerra Civil Española fue una especie de preludio de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como campo de entrenamiento para las fuerzas alemanas e italianas y como ensayo general del horror que vendría después. Pero también fue una advertencia ignorada. Mostró cómo las democracias occidentales preferían mirar hacia otro lado mientras el fascismo avanzaba. Cuando Hitler invadió Polonia ese mismo año, ya tenía la confianza de que el mundo no intervendría a tiempo. España, en cierto modo, fue el laboratorio de la tragedia global que se avecinaba. Durante las décadas siguientes, Franco consolidó su régimen con mano de hierro. España quedó aislada del mundo, tanto cultural como económicamente. La dictadura se sustentó en 3 pilares: el ejército, la Iglesia Católica y un nacionalismo español extremo que negaba identidades regionales como la catalana o la vasca. La lengua, la educación y la historia fueron manipuladas para crear una narrativa única, donde solo los vencedores merecían memoria. Mientras tanto, miles de familias seguían buscando a sus desaparecidos, enterrados en fosas comunes anónimas. A pesar del terror, la resistencia nunca desapareció por completo. En el exilio, escritores, políticos y artistas mantuvieron viva la llama de la República.
Dentro de España, pequeñas células clandestinas se organizaban, aunque con riesgos altísimos. Durante los años 60 y 70, con la llegada del turismo y el crecimiento económico, comenzaron a surgir movimientos estudiantiles y laborales que desafiaban al régimen. Pero Franco moría en su cama en 1975, sin haber sido juzgado. Su sombra seguiría proyectándose sobre la política y la memoria histórica de España durante mucho tiempo. Tras la muerte de Franco, España inició una difícil transición hacia la democracia. Se aprobó una nueva constitución en 1978, se legalizaron partidos políticos y se reconocieron ciertas autonomías regionales. Sin embargo, el pacto de silencio que acompañó esta transición evitó que se juzgaran los crímenes del franquismo. La prioridad era la estabilidad, no la justicia. Muchos archivos permanecieron cerrados y los responsables de la represión conservaron sus privilegios. España avanzaba hacia el futuro, pero con heridas mal cerradas y fantasmas que seguían latiendo bajo la superficie. En el siglo XXI, la Guerra Civil Española sigue siendo una herida abierta. Las exhumaciones de fosas comunes, la ley de memoria histórica y los debates sobre monumentos franquistas generan tensiones profundas. Para algunos, remover el pasado es una amenaza al orden. Para otros, es una cuestión de justicia y dignidad. La historia se convierte en campo de batalla ideológico, donde cada bando intenta imponer su relato. Pero en medio de estas disputas, persiste una verdad innegable. España necesita mirar de frente su pasado para poder sanar verdaderamente. Las historias individuales de la guerra civil aún conmueven generaciones. Cartas escondidas, diarios de combatientes, fotos en blanco y negro de jóvenes idealistas que dieron su vida por una España que nunca llegó a existir. Abuelos que jamás hablaron de lo que vieron. Mujeres que criaron solas a sus hijos tras perderlo todo. Las voces de los olvidados resurgen en documentales, novelas y canciones. Cada testimonio es un grito contra el olvido, una pieza esencial de ese rompecabezas que la historia oficial intentó ocultar durante décadas. Hoy, en las escuelas y universidades, las nuevas generaciones redescubren la guerra civil con ojos críticos. Ya no basta con decir quién ganó o perdió, importa entender cómo se llegó hasta allí, qué intereses intervinieron y qué consecuencias se arrastran hasta el presente. Es un ejercicio de memoria colectiva, pero también de responsabilidad. Porque comprender el pasado no es solo una cuestión académica, sino una herramienta para evitar que los mismos errores vuelvan a repetirse. La historia no puede cambiarse, pero sí puede contarse con honestidad. A nivel cultural, la guerra civil transformó profundamente la identidad española. Intelectuales como Federico García Lorca fueron silenciados para siempre, mientras otros, como Pablo Picasso, denunciaron el horror desde el exilio. Su obra Guernica se convirtió en símbolo universal del sufrimiento civil y de la barbarie de la guerra. El arte, la literatura y el cine han servido como vehículos para procesar lo inenarrable. En cada obra inspirada por aquel conflicto late una mezcla de dolor, resistencia y deseo de justicia, como un eco eterno que se niega a ser callado. También el mapa político de Europa fue sacudido por esta guerra. Si bien España quedó bajo una dictadura, el conflicto sirvió como un detonante simbólico para el despertar de movimientos antifascistas en otros países. Las brigadas internacionales dejaron un legado de solidaridad que trascendió fronteras, y aunque sus esfuerzos no bastaron para cambiar el curso inmediato del conflicto, su espíritu de lucha sigue siendo reivindicado como uno de los actos más puros de idealismo del siglo XX. Una generación que creyó, luchó y cayó. El turismo de la memoria ha ganado fuerza en España. Visitar trincheras, refugios, cementerios y pueblos marcados por la guerra se ha convertido en una forma de conectar emocionalmente con ese pasado. Pero también es una forma de educar. Demostrar que bajo cada piedra puede haber una historia enterrada y que cada rincón del país esconde cicatrices invisibles. Caminar por esos lugares es escuchar el susurro de quienes no pudieron gritar y sentir el peso de una historia que aún no ha terminado de contarse. La Guerra Civil Española no fue solo una guerra por el poder, fue una lucha por el alma de un país. Fue la expresión más cruda de lo que ocurre cuando el odio,
La polarización y la intolerancia se imponen sobre el diálogo y la democracia. Hoy, al mirar hacia atrás, no se trata de abrir heridas, sino de reconocerlas, de dar voz a los silenciados y dignidad a los olvidados. Porque solo enfrentando la verdad podremos construir una memoria que no divida, sino que una. Una historia que no repita el horror, sino que lo transforme en aprendizaje.